it's a burning thing, and it makes a fiery ring. Sé que sonará muy raro, pero acabo de descubrir que soy fan de la franquicia de Evil Dead y ni siquiera yo me había dado cuenta. Mientras me preparaba a escribir este guión y hablar de la trayectoria de la franquicia en el cine, me di cuenta de que, aunque no sea lo primero que se me viene a la mente al escuchar cine de terror, tras pensar en cada una de sus entregas hasta la fecha, a mi parecer, esta serie es la única que no tiene una película que pueda considerar verdaderamente mala. ¿Cuántas franquicias de horror, sobre todo las más longevas, pueden presumir tal cosa? El punto es que Evil Dead en llamas continúa con esa tradición, dándonos otra entrega que será un deleite para todo fan de las películas de terror. En Evil Dead en llamas, veremos a una familia siendo acosada por poderosas fuerzas sobrenaturales. Tras la trágica muerte de su esposo, Alice se reúne con el resto de su familia política para el funeral. Tras la ceremonia, el grupo se dirige a la vieja casa familiar para hablar sobre el futuro de Alice. Sin embargo, oscuros secretos seguirán revelando cuando poderosas fuerzas demoníacas comienzan a atacar a todos los presentes. Debo decir que al principio me preocupé un poco, no porque la película muestre algo de baja calidad, sino todo lo contrario. Una de las primeras escenas, aunque siendo honestos no tiene verdadera relevancia para la trama principal, es una secuencia espléndida, con efectos especiales muy bien logrados y una tensión que hace que el horror vaya de 0 a 100 en menos de un minuto. Digo que esto me preocupó porque, en cualquier otra cinta de horror, este tipo de escena son las que veríamos cerca del desenlace al ser el momento indicado para echar toda la carne al asador. Y sin embargo, a pesar de que esa introducción me dejó con la boca abierta, no era más que el aperitivo para el delicioso festín de terror y violencia que estaba por venir. Aunque soy de los estirados pseudointelectuales que les gusta más el horror psicológico que la clásica cinta slasher, hay que admitir que Evil Dead en llamas logra destacar precisamente por su violencia exagerada y efectos visuales, los cuales usa tanto para asustar al espectador como para darle asco, algunas veces haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Puede que muchas escenas sean retocadas con efectos por computadora, pero el verdadero mérito de que esto funcione, yo se lo daría tanto al trabajo de maquillaje como a los actores y sus dobles de riesgo, que logran darle un verdadero peso a todo el, digámosle, trabajo corporal que hace del gore, por exagerado que resulte, impactante y verosímil dentro del contexto de la cinta. No es que sea la primera vez que sucede esto, digo, termina siendo el elemento recurrente dentro de toda la saga, pero aquí, una vez más, recordamos por qué los Deadites son probablemente las entidades más escalofriantes del cine. A simple vista, estos antagonistas son una amalgama de tropos de horror, algo así como una combinación entre zombie, posesiones demoníacas y el clásico villano slasher. Sin embargo, lo que los hace destacar es su forma de interactuar con sus víctimas. Para los Deadites, el caos es su objetivo principal, por lo que se enfocan en atormentar a sus víctimas de toda manera posible, buscando y muchas veces logrando quebrar a sus presas de manera física, mental, emocional y hasta espiritual, convirtiendo a estos antagonistas en algo más que simples demonios o psicópatas con cuchillos. Agreguémosle un retorcido y cruel sentido del humor y tenemos algunos de los antagonistas más escalofriantes del cine. Otro gran acierto aquí son los personajes. Una de las razones por las que no soy muy fan del cine de horror slasher es porque muchas veces los personajes en este tipo de historias se reducen a estereotipos huecos y sin gracia, solo esperando su turno para subir el contador de muertes del asesino en turno. Sin embargo, ese no es el caso aquí. Aunque no tengamos tiempo suficiente como para explorarlos a todos a fondo, esto es una historia de terror, no un drama. Tenemos suficiente caracterización como para poder tanto empatizar como sentir repulsión por algunos de los personajes, convirtiéndolos en algo mucho más interesante que simples víctimas. Agreguen las retorcidas interacciones de familia disfuncional que van revelándose y tenemos un reparto que logra fungir tanto como víctima como victimario uno del otro. Pongámoslo así, en una película repleta de cadáveres poseídos por fuerzas del más allá, puede darse un debate entre qué personaje es más repulsivo y reprobable que los mismos Deadites. Esta es la parte en la que, para balancear mi opinión positiva, busco algo de que quejarme sobre esta producción. Y aunque no creo que sea algo malo, es lo más parecido que tengo a una crítica desfavorable: el humor. No es que todo se detenga para contar un chiste o algo así. La caótica acción y carnicería rara vez se detiene una vez que comienza el sangriento espectáculo, pero siento que muchas veces el humor no conecta del todo, y sin embargo, sería peor no tenerlo. El humor negro y retorcido es otra de las características más representativas de Evil Dead, por lo que sería aún más raro no tener ese elemento aquí. Algo que sí no me gustó, pero para nada, no puedo dar detalles, pero de una vez les aviso que hay 2 escenas postcréditos, así que quédense hasta el final. Es la segunda, la que no me gustó por razones que no puedo discutir para evitar spoilers.
Coloquialmente hablando, Evil Dead en llamas logró rascar una comezón que ni yo sabía que tenía. Aunque su enfoque sea el horror slasher, la violencia exagerada y los efectos visuales, en llamas logra ser mucho más entretenida, escalofriante e interesante que la, entre comillas, típica cinta de terror, con personajes que son más profundos de lo que se podría esperar, explorando temas sobre dinámicas familiares nocivas que convierten a esta película en algo más que el típico grupo de sobrevivientes enfrentándose a adversidades imposibles. No sé qué tan bueno o malo sea decir esto, ya que no soy particularmente fan de este tipo de terror. Usualmente prefiero algo más sutil y psicológico, y sin embargo, terminé amando Evil Dead en llamas. La única razón por la que no la recomiendo a un público general es que el gore y violencia no es algo que sea del agrado de todo el mundo, por lo que, por exagerado que suene, no creo que todos tengan el estómago necesario para aguantar esta película. Dicho esto, si se consideran fan del terror-horror en general, Evil Dead en llamas es algo que no pueden darse el lujo de perderse. Evil Dead en llamas. 4 de 5. Muy buena. Lo siento, esta vez no puedo hacer ranking de películas de esta franquicia. Creo que todas tienen lo suyo, por lo que todas valen la pena, por lo que me hace imposible organizarlas de no tan buena a mejor esta vez. Así que me limitaré a hablar un poco de ellas en orden cronológico. Evil Dead, conocida aquí como El Despertar del Diablo. Clásico de culto que inició la carrera de Sam Raimi. Puede que en algunos sentidos se sienta anticuada para un público actual, pero la creatividad en los efectos especiales y cinematografía siguen siendo impresionantes a mi parecer. Evil Dead 2. La más extraña de la franquicia, al ser un remake, pero también una secuela, pero también siendo su propia entidad, este Sam Raimi siendo el mismo al 1000%, con una mezcla perfecta de horror y humor que se convirtió en su sello personal. Army of Darkness, conocida aquí como El Ejército de las Tinieblas. Aquí ya abandonamos el horror y nos quedamos en la comedia. Aunque eso podría ser decepcionante para algunos, creo que aquí es donde se termina de solidificar a Ash y por consiguiente al propio Bruce Campbell como un ícono inconfundible del cine. Evil Dead, conocida en su momento aquí como Posesión Infernal, una actualización del concepto original que nos regresa al horror y hace justicia a sus predecesoras, aunque siento que es la más infravalorada de todas hasta la fecha. Evil Dead, El Despertar. Gracias al Necronomicon y ya dejamos de buscarle 3 pies al gato y dejamos Evil Dead en el título de aquí en adelante. Iba a decir que pasó sin pena ni gloria, pero el hecho de que tengamos secuela directa en relativo poco tiempo desmiente esa opinión, lo cual me alegra, porque también es muy buena. Y bueno, si ya llegaron hasta aquí, ya saben mi opinión de Evil Dead en llamas. Y para no dejar la costumbre, en cuanto a recomendaciones, se me ocurren La Posesión de la Momia, que en muchos sentidos se siente como Tenemos Evil Dead en la casa, doble si consideramos que es del director de Evil Dead El Despertar, y aunque no creo que llegue a la altura, pienso que de todos modos vale la pena. Y para seguir con cosas recientes, Ayuda, el regreso triunfante de Sam Raimi a lo que mejor le sale, mezclar comedia y horror. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went up. Yeah, fire! Fire! Fire!